Otros mundos. Un viaje más allá de los confines de lo conocido. Otros mundos. Materia reservada. José Antonio Caravaca. José Antonio, buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Bueno, decía que era una materia reservada muy especial, primeramente por tu aparición, por tu intervención, porque siempre nos haces conocer historias realmente extraordinarias, pero esta noche estamos ante un caso en el que se van a aportar datos inéditos y un caso que no sé si será uno de los más importantes, ¿no? Pero si extrapolamos un poquito lo que... por ejemplo, si nos miramos en el espejo de lo que puede ser el avistamiento, el más famoso de nuestro país, que puede ser el caso Manises, hay otros casos, como puede ser el niño de Tordesillas, que quizás en otro terreno, en el terreno ya de contacto y en el terreno donde incluso se puede vivir un episodio de terror, sea también uno de los casos más principales de nuestro país, ¿puede ser? Sin duda, Javier, el caso de niño de Tordesillas ocurre en la década de los años 70, en pleno auge del fenómeno ovni en nuestro país. Desgraciadamente no fue lo suficientemente conocido en la época por una serie de circunstancias, de casualidades que se pusieron en funcionamiento que llevaron a que el caso permaneciera muchísimo tiempo olvidado, hasta que fue rescatado por Iker Jiménez en su libro que Enigmas sin resolver, que sí, tuvo una gran acogida de público, y a raíz de eso pues el caso, como tú bien dices, pues ya ocupa el lugar que se merece dentro de la extensa casuística ovni española, como uno de los eventos más importantes que han sucedido. Pues enseguida vamos a conocer todos los datos. Estamos hablando de un caso acontecido en octubre de 1977. Protagonista de este caso es el niño Martín Rodríguez, que también, junto con Fernando Carabelos, viven una situación, un episodio realmente escalofriante y una historia que vamos a conocer ya, porque nuestro compañero, como decíamos al principio, José Antonio Caravaca, tiene que contarnos, y repito, datos inéditos sobre este interesantísimo caso que, si te parece, José Antonio, empezamos ya a conocer. Bueno, antes de nada tengo que agradecer públicamente al protagonista de esta historia, a Martín Rodríguez, que haya tenido la gentileza con este investigador de poder conocerlo, de poder profundizar en su incidente, en su historia, y conocer detalles que no eran conocidos y que revelan aún más la importancia de este enigmático avistamiento. Tenemos que remontarnos, como tú bien decías, al 1 de octubre de 1977, cuando el joven Martín Rodríguez, en compañía de un amigo, Fernando Carabelos, se encontraban jugando en Tordesillas, una pequeña localidad vallisoletana. Era aproximadamente las 10:30 de la noche. Estaban jugando con otros compañeros a una suerte de juego del escondite, cuando en compañía de este amigo, Martín, deambula por el extrarradio del pueblo de Tordesillas, y se aproximan a un viejo corral que se encontraba abandonado. Ellos tenían la costumbre de arrojar piedras por encima
de la pared de aquel viejo corral para ver si había alguien o había algo en su interior que les pudiera causar algún tipo de sorpresa cuando solían entrar en él. Aquel recinto se encontraba desprovisto de techumbre, no tenía techo, y en el momento que arrojan la piedra se sorprenden, puesto que escuchan que está impactado con algo que no debería de estar allí. De pronto ellos escuchan un golpe seco que evidenciaba que en aquel recinto que se encontraba abandonado, pues había algo que no debería estar allí, como digo. Al introducirse en el corral para ver qué es lo que había provocado aquel sonido, la sorpresa se apodera por completo de estos dos chavales, de estos dos jóvenes. Martín, hay que recordar que tenía 7 años de edad cuando sucede este episodio. Ante ellos se encuentra un aparato. Martín Rodríguez me describe como en forma de lágrima metálica de un color gris plomo oscuro, de varios metros de altura. En él hay 3 ventanillas en forma de ojo de buey, una puerta que se encuentra abierta. El objeto, que era muy abultado por su parte inferior y se iba estrechando a medida que avanzaba hacia la parte superior para darle esa forma de lágrima. Incluso Martín me confirma que en su parte superior era muy parecida a un sable, era muy puntiaguda. Sí, podría ser parecido esto, José Antonio, a un capirote, ¿no?, de Semana Santa. Sí, tenía por la parte, pero de todas formas tiene ciertas diferencias con el capirote, pero sí que su parte más extrema era la palabra, o lo que más lo definió por parte de Martín fue la comparación con un sable de los que se utilizan en esgrima, para comprobar incluso cómo se iba estrechando desde la base, que era bastante abombada. Y como digo, este detalle me llamó poderosamente la atención, puesto que los jóvenes, incluso Martín me comenta que con el paso del tiempo él llegó a pensar que incluso no sabían si ellos, con su inoportuna, para este aparato, intromisión en aquel recinto, habían importunado que los hipotéticos tripulantes de aquel artefacto descendiesen de él, o que incluso en ese momento ya habían vuelto al interior del objeto. En ningún momento él vio ningún tipo de escalerilla, y el objeto, también hay que añadir, estaba apoyado en el suelo a través de 3 patas que tenían una forma que él describe como parecida a las torretas de alta tensión, con unos zigzag de partes metálicas, y que estaba anclado, estaba posado sobre el terreno de aquel recinto. ¿Quieres comentar, Jorge, algo sobre lo que va diciendo José Antonio? Sí, no, buenas noches, José Antonio. Buenas noches, Jorge. No, un apunte muy breve, porque no quiero extenderme demasiado. Sí que tú sabes como yo que este caso forma parte del mundo de la ufología, un caso muy importante, un caso en el que, como sabes, pues se da ese encuentro cercano, si no bien con los propios tripulantes de esos objetos, con el objeto en sí, ¿no? Yo este punto quiero hacer muy curioso, y es, fíjate, siempre has hablado de esa forma discoidal, de ese plato, de ese sombrero, ese plato cóncavo, ¿no?, de esa forma, de ese arquetipo que siempre se habla, ¿no? Sin embargo, es el propio fenómeno ovni el que siempre nos sorprende con esos pequeños detalles, ¿no? Fíjate que hablamos de un objeto que no tiene nada que ver físicamente con lo que tenemos en la mente, ¿no? Desde siempre, ¿no? Además, este detalle que comenta Jorge es muy importante a la hora de valorar la realidad del testimonio de Martín, porque si se hubiese tratado de un engaño, evidentemente una persona hubiera recurrido a describir un objeto con la típica forma que es conocido por casi todo el público en general a través de la literatura, incluso de la televisión, del cine, que se ha hartado hasta la saciedad de presentar
a los hipotéticos visitantes de otro planeta a bordo de este tipo de objetos asociados a la misma palabra, a los platillos volantes. Sin embargo, en el caso de Martín nos encontramos con un objeto totalmente bizarro, extraño, y que no tiene ningún tipo de similitud con ningún otro incidente que se haya recopilado en el mundo. Pero retomando la historia, la vivencia del joven Martín, el detalle quizás más desconcertante, el que más ha llamado poderosamente la atención de este suceso, es que mientras que al momento de llegar los jóvenes a observar aquel objeto, de pronto al lado de la puerta, que como digo se encontraba abierta, hay que decir que en el interior se veía una tenue luminosidad, pero no distinguieron ningún otro tipo de detalle. Todo el objeto en sí estaba envuelto en una extraña iluminación, irradiaba un tipo de luz que en las palabras exactas de Martín era como si tuviese un aura que lo rodeaba por completo. Incluso las patas estaban impregnadas de esta fosforescencia que iluminaba también los alrededores de la estancia. Junto a la puerta había 4 tubos, 4 elementos que sobresalían del objeto, y de pronto, en unos instantes que estaban estos jóvenes frente al objeto, de aquellos tubos, de aquellas protuberancias que surgían del artefacto, surgen unos finísimos haces de luz que Martín describe como similares a los rayos que se pueden filtrar a través de una persiana cuando está extendida y la luz pasa a través de ella, se ven esos finísimos haces de luz. Y uno de estos rayos, que pueden tener el diámetro de un lápiz, también de varios colores, igual que toda la luminiscencia que tenía aquel artefacto, quizás parecía también preponderaban los colores azul y rosado, pero que abarcaban otra gran cantidad de tonalidades y de colores. Uno de estos rayos de luz, surgieron al menos 4, uno por cada tubo. Uno de ellos atravesó al joven Martín por su abdomen, e incluso el rayo de luz continuaba su trayectoria hacia el suelo una vez que había atravesado, como digo, el pequeño cuerpo de Martín. O sea, esos haces de luz lo que hacían era incidir sobre el cuerpo del niño, pero lo atravesaban y, como bien dice José Antonio Caravaca, seguían hasta el suelo, ¿no? Jorge también quiere comentar. Sí, no, me recordaba también mucho, compañero, también a la memoria, el famoso caso de Travis Walton. Sí. Travis Walton también fue paralizado por una especie de haz de luz que parece surgir de aquel aparato discoidal que lo paraliza por completo y que lo deja absolutamente indefenso, ¿no? Pero es curioso señalar en el caso del niño de Tordesillas que los otros haces de luz, algunos iban hacia la izquierda, otros a la derecha, solamente uno de ellos fue el que impactó sobre los observadores, en este caso sobre Martín. Él describe la sensación que siente en esos momentos cuando el rayo impacta en la zona del abdomen, la describe de una forma muy gráfica, como si de pronto un cinturón invisible le oprimiese desde prácticamente la rodilla, pasando por el hombro, toda esa parte del cuerpo. Se sintió inmóvil, que no podía moverse, no podía realizar ningún tipo de movimiento. Otro detalle desconcertante es que su amigo, Fernando Carabelo, viendo la situación de que su amigo estaba atrapado por aquel enigmático rayo de luz que había brotado de aquel extraño objeto, pues intentó quitarle, como si aquel de luz fuese de alguna manera físico, que tuviera algún tipo de materia, pero sin embargo cuando Fernando intentaba atraparlo no podía, seguía haciendo como un simple haz de luz, pero sin embargo en el cuerpo de Martín tenía otro efecto, puesto que le provocaba esa parálisis. Este también es un detalle muy a tener en cuenta. Entonces, pasados unos pocos minutos, la puerta de aquel objeto se cierra. Martín dice que tenía un aspecto muy similar a la de los ascensores, más alta que ancha, y se cierra con un sonido seco o hermético, como si aquello de pronto
se cerrase de forma muy precisa, e incluso me comenta que aquel objeto durante todo el tiempo que duró la experiencia emitía un sonido parecido como al de una sirena, que se escuchaba muy lenta, un sonido muy grave, y que se escuchaba como en la lejanía. Este sonido fue escuchado durante todo el tiempo que duró el avistamiento. En un momento dado, en el momento que se cierra la puerta, las tres patas que sostienen al objeto se recogen, y ante la mirada atónita de los jóvenes, el artefacto aquel no cae al suelo, se mantiene flotando como si siguiese apoyado en el suelo, y es entonces en ese momento cuando comienza a elevarse hacia el cielo, el haz de luz desaparece y Martín comienza a perder el conocimiento mientras observa cómo aquel extrañísimo artefacto desaparece en dirección hacia el firmamento. No sé si este dato lo tendrá José Antonio, pero claro, se habla de una serie de rayos que van hacia un lado, hacia otro, y uno de ellos es el que incide sobre Martín, ¿no? Pero qué curioso que los otros rayos en ningún momento impactan con Fernando, ¿no? Sí, también Martín indica que los rayos no se mueven, sino simplemente en un momento dado se despliegan, y él tiene el infortunio de estar en la trayectoria de uno de estos haces de luz, y es lo que se supone que le acarrea las terribles consecuencias que sufre a posteriori, puesto que hay que indicar que Martín se desmaya después de observar este objeto. Sí. Fernando Carabelos va en busca de ayuda, puesto que su amigo se encuentra en el suelo inerte, y ya es trasladado a su domicilio, en el cual permanece 3 días inconsciente en cama. Y bueno, y ese dato también es muy interesante. Cuando el objeto recoge ese tren de aterrizaje, curiosamente, según nos describe José Antonio, no se mueve ni 1 milímetro, ¿no? Además, ese detalle a mí me sonaba muchísimo, puesto que incluso en otro importante encuentro cercano que tuve la oportunidad de investigar in situ, ocurrido el 12 de marzo de 1981, in situ, poder entrevistar a su protagonista, Juan González Santos, que, como digo, también él me describe con esas mismas palabras como el objeto que estaba observando, que se encontraba posado en el suelo, apoyado curiosamente también por 3 patas telescópicas metálicas, cuando las recoge antes de salir disparado hacia el firmamento. A él le llama poderosamente la atención que aquel cacharro metálico permanecía estático, permanecía flotando en el aire, igual que antes de desplegar las patas o el tren de aterrizaje. Es un elemento, es una circunstancia que se suele narrar en algunos encuentros cercanos con objetos voladores no identificados, y que en este caso Martín, mucho antes de que sucediese incluso el incidente de Juan González Santos, ya lo incluye, lo narra en su vital experiencia. ¿Y se sabe en la historia, José Antonio, si algún testigo dentro de la localidad de Tordesillas no había visto descender anteriormente este objeto? No, pero es curioso cómo días después, semanas después, es notorio en el pueblo de que algunos vecinos han observado extrañas luces evolucionando por el cielo. De alguna manera parece apoyar el testimonio de Martín, el hecho que también es frecuente que un importante encuentro después sea apoyado de forma circunstancial por otros testigos que observan, si no todo el fenómeno importante en sí, extrañas luces, o tener constancia de que han ocurrido algunos acontecimientos enigmáticos en la zona en las fechas en las que se denuncia el principal incidente, como en este caso ocurre
con el encuentro de Martín Rodríguez. Incluso el padre Felices, conocido investigador ovni de la época, un párroco que se dedicaba a perseguir ovnis, pudo entrevistar a personal del aeropuerto de Villanubla, allí en Valladolid, que también, al parecer, uno de los pilotos había tenido el avistamiento de un extraño objeto volador en las fechas en las que había ocurrido el encuentro de Martín Rodríguez. Bueno, y ahora ya pasamos a las consecuencias, lo que tuvo lugar después de ese avistamiento y de aquel rayo, cuando al final, porque todo el mundo se preguntará, ¿y qué ocurrió con el niño? Claro, como decimos, después de que el objeto partiese, Martín quedó inconsciente, estuvo 3 días en cama, inconsciente. Cuando recuperó la conciencia, Martín utiliza una expresión muy gráfica para explicarle a sus padres lo que había ocurrido. Decía que habían visto un coche volador. Evidentemente, ¿qué palabra podría utilizar en aquella fecha cuando todavía no existía internet, no había ese conocimiento global del que disponemos hoy día, cuando todo era más puro? Pues un niño de pueblo, pues evidentemente lo que más se le asociaba a su pequeña mente de lo que había visto, por la forma metálica y por las luces quizás, era de que habían presenciado el vuelo de un coche, pero sin embargo estaba seguro de que no se trataba de este tipo de artilugios. Sí, Jorge. No, un pequeño inciso. Yo recuerdo cuando también estuve indagando mucho el caso, hay un detalle también en ese punto cronológico de la historia que está contando el compañero, que también llama mucho la atención, ¿no? Y es que nos puede parecer cotidiano, pero es llamativo, ¿no? Y es el hecho de que cuando el médico de cabecera acude a su domicilio para ver, porque el niño tiene vómitos, tiene una serie de sintomatologías que no son normales, ¿no? Algo le ha pasado realmente al niño y no saben los padres, se les escapa de las manos. Como contaba él, el pueblo está totalmente alborotado, los vecinos no hacen más que llamar al timbre: ¿qué ha pasado? Martín, ¿qué te sucede? ¿Qué es lo que te ha ocurrido, ¿no? El médico llega a decir a los padres que, bueno, que todo ha sido una fantasía de un niño, incluso llega a plantearle la posibilidad de que el niño que no esté en su sano juicio, ¿no? Y que pudiera haber confundido una cosechadora, un tractor que hubiera en aquella zona con lo que él describe. Sí, ¿no? Sí. Lo curioso que en este caso, como decía al principio José Antonio, tenemos la suerte de que José Antonio Caravaca se ha podido entrevistar con este niño, Martín Rodríguez, el protagonista de la historia, y claro, le ha aportado datos de primera mano, ¿no es así, José Antonio? Sí, y como digo, actualmente Martín tiene 45 años y él recuerda perfectamente todos los acontecimientos de la época, como decía Jorge, el alboroto que produjo el conocimiento público de su experiencia en un pequeño pueblo como el de Tordesillas, a raíz de aquel encuentro. Como también apuntaba Jorge, posteriormente Martín comenzó a presentar unos síntomas que alarmaron a sus familiares, a sus padres, puesto que el ser un niño completamente sano, que no había tenido ningún tipo de enfermedad importante más allá de las típicas anginas, sarampión o varicela que suele tener un joven de esa edad, pues comenzó a sufrir constantes vómitos, mareos, dolor de cabeza, pero sobre todo el daño que más era notorio al principio, después de aquel encuentro, era que sufrió una importante defecto en la visión del ojo derecho, en el cual veía todo de una forma nublada, lo que le llevó a visitar a varios oftalmólogos para ver si esta dolencia o esta afección estaba relacionada con los demás síntomas que presentaba el joven. Sí. Y de ahí, cuando él contaba la historia, pues algunos facultativos pensaban que la historia aquella que contaba aquel adolescente, aquel niño de apenas 7 años de edad, sobre su encuentro con una extrafalaria máquina voladora, pues debía ser como poco fruto de su imaginación, y no le prestaban la más mínima atención. Pero sin embargo, al poco tiempo ya tuvo problemas mayores, incluso tuvo que ser operado varias veces a vida o muerte. Se le
diagnosticó estenosis del acueducto cerebral, hidrocefalia. De hecho, otros especialistas que han investigado el caso, pues pensaban que el efecto de esta enfermedad había sido que este joven hubiese tenido aquel encuentro, que todo aquello había sido fruto de esta enfermedad que él tenía, de la hidrocefalia, y que le había producido esta alucinación. Pero sin embargo, esto no era tan simple como se apuntaban desde este sector, digamos, más crítico con el encuentro de Martín Rodríguez, puesto que yo en su día hablé con varios especialistas y me comentaban que era muy, aquella visión, aquella alucinación era bastante compleja, incluso no solo visual, sino auditiva, y sopesaban la extrañeza de que si realmente aquello hubiese sido algún tipo de alucinación, posteriormente no hubiese continuado con otro tipo de visiones. Sin embargo, la única experiencia que tuvo Martín fue aquella. A raíz de aquel encuentro sucedieron todas estas fatalidades clínicas que, como digo, le llevaron hasta tener más de una docena de operaciones, algunas de ellas, como digo, a vida o muerte, debido a la gravedad del asunto. Pero el detalle más hiriente para los escépticos es que a muy pocos kilómetros del encuentro de Martín Rodríguez, estamos hablando del año 77, 2 años antes, en Pedrosa del Rey, una localidad que se encuentra a 18 kilómetros de distancia, otro caso clásico de la ufología española, protagonizado en esta ocasión por un adulto, por Emiliano Velasco, en 1975, 2 años antes, en Pedrosa del Rey, como digo, una localidad que se encuentra a un tiro de piedra, y nunca mejor dicho, de la localidad de Tordesillas. Este hombre, trabajando con su tractor, observa un extraño objeto, también con una forma nada común, no se asemeja a un platillo volador ni por asomo, es un objeto que es descrito como una especie de lata de conserva, en cuya parte superior hay una especie de boina metálica, también aguantado, o en la parte inferior había un extraño tren de aterrizaje. En este caso no llegó a tomar tierra, sino que este objeto se dedicaba a dar vueltas alrededor del tractor, como mostrando cierta curiosidad, y este objeto, fijaros, emitía rayos de luz, flashes de luz, tal y como dijo Emiliano Velasco al investigador navarro Juanjo Benítez. Y a raíz de ese encuentro, Emiliano Velasco, un hombre sano, un hombre de campo, acostumbrado a trabajar de sol a sol, sus familiares, sus vecinos, sus amigos, todos hablaban de su envidiable estado físico. A raíz de aquel encuentro con aquella máquina, comienza a tener una serie de sintomología extraña, comienza a tener una sordera, una visión doble, tiene también problemas con la visión, al poco tiempo sufre una hemiplegia que le deja el lado izquierdo del cuerpo paralizado, se le detecta un tumor cerebral. A los 36 meses, Emiliano Velasco fallece. Lo que no cabe duda es que la historia está plagada de auténticos datos increíbles, ¿no?, que se tornan como muy misteriosos. Obviamente, para los escépticos, como bien decía José Manuel Caravaca, estamos ante un caso que está más en la imaginación, en el cerebro, en ese problema de salud de este niño, pero otros quizás se aferran a que, bueno, todo lo ven como demasiado real para que un niño pueda inventarlo, ¿no? Sí, pero fijaros también el detalle de que en 2 pequeñas localidades, en Pedrosa del Rey, en Tordesillas, separadas por apenas 18 kilómetros, sí. en un plazo de 2 años, 2 personas, estamos hablando de poblaciones pequeñas, no son poblaciones muy amplias, que 2 personas que hayan asegurado haber tenido un encuentro cercano con un objeto volador no identificado, a raíz de ese encuentro tengan lo mismo, comiencen a tener problemas médicos,
y relacionados con enfermedades cerebrales. Claro. De hecho, no es demasiada casualidad, sí, sería, ¿no? Y de hecho no es algo nuevo. Las sintomatologías que una persona puede presentar cuando ha tenido un encuentro relativamente cercano es también una constante en el fenómeno OVNI. Hablamos de enfermedades, se habló también de radiactividad, de que esa posible radiactividad que utilizaban esos no identificados para desplazarse en esa antimateria, en ese motor de antimateria que supuestamente se utiliza para desplazarse en esos aparatos, pudiera generar una radiactividad que con la cercanía del testigo pues hubiera tenido ese tipo de síntomas, ese tipo de problemas, ¿no? Que de alguna forma esto está más cerca de la verdad de los niños que no de la imaginación, ¿no? Bueno, los niños sabes que siempre, la mayoría de ellos dicen la verdad. Dicen la verdad, ¿no? Sí, y comento que en aquella época, vuelvo a incidir, no existían los medios de comunicación de los que hoy disfrutamos y disponemos, en que una noticia que ocurre en un pequeño pueblo de Australia es conocido prácticamente al minuto cero en cualquier rincón del planeta, y sin embargo, fíjate, yo creo que, y más me lo confirma, Martín no había escuchado hablar del caso del encuentro fatal que había tenido Emiliano Velasco, y él vive una experiencia, un encuentro muy similar al del tractorista de Pedrosa del Rey. Sí. Y que lo que ocurre es que en el caso de Martín, los médicos consiguen salvarle la vida con su enfermedad. Bien, aquí se abriría un terreno para la especulación también muy interesante en saber qué es lo que ha podido provocar en estas personas ese efecto. Está claro que la causa no es la enfermedad, o sea, el avistamiento no es el efecto provocado por la enfermedad, sino que el avistamiento, el encuentro con este extraño fenómeno es el que provoca el efecto que han padecido estos testigos. Habría también campo de debate para saber si estas enfermedades estaban latentes en el cuerpo de ambas personas y fue activada por la cercanía, por la proximidad de este fenómeno. Lo que ocurre que aquí en este caso, si tenemos que analizar tanto el caso de Emiliano Velasco como el de Martín por la proximidad, no solo temporal, sino de espacio, de distancia, pues evidentemente sería mucha coincidencia que la activación de la enfermedad se deba a la proximidad del objeto, sino más bien sería una consecuencia de que cualquier otro testigo hubiese sufrido probablemente la misma enfermedad, no que esta enfermedad se encontrase latente en ambos testigos. Sería quizás demasiado esto y demasiada casualidad, creo yo. Sí, y tanto. De hecho, sus propios compañeros de clase le hicieron una colecta para regalarle un ramo de flores porque lo daban por muerto. Sí, daban por muerto ya. Una pregunta más, José Antonio. Bueno, una pregunta o las que tú quieras que se te hagan. Sí, las que queráis. Vamos a ver, ¿Fernando Carabelos nunca dijo nada de este suceso? Bueno, Fernando Carabelos ha tenido una vida azarosa. Estuve también largo tiempo hablando con Martín del tema y desgraciadamente no se ha podido obtener su testimonio por la vida azarosa que ha tenido este chaval a posteriori. Pero quiero decir, cuando era un niño, porque esto después ha sido cuando ha sido adulto, pero cuando era niño, cuando dijo algo, me imagino. De hecho, aquella noche el primero en dar explicaciones a los padres de Martín fue Fernando Carabelos, que le contó qué es lo que había sucedido. De hecho, cuando él recobra el conocimiento en la cama, en su domicilio, ya los padres estaban alertados sobre que algo extraño había ocurrido, por ello le estaban pidiendo explicaciones a su hijo para saber si era verdad lo que les había narrado Fernando Carabelos de aquel encuentro con aquel raro artefacto. ¿Y no se contradecía con el testimonio de Martín? No. Y de hecho, la mayoría de la gente del pueblo creía que aquel niño decía la verdad. Incluso Martín me hizo una confidencia de que una de las doctoras que le atendió en una de sus múltiples, por desgracia, visitas al hospital para realizar el seguimiento de su enfermedad,
creía que lo que Martín había visto era real, en contrapunto de sus compañeros, algunos doctores que conociendo la historia pues no le prestaban la atención, pero Martín sí recuerda perfectamente cómo esta doctora, contradiciendo a sus compañeros, sí creía firmemente que Martín había tenido aquel encuentro con aquel raro artefacto, porque como digo, al igual que me narra a mí después de muchísimo tiempo los detalles de su encuentro, en la época él también rememoraba con precisión uno a uno cada uno de los elementos, de las circunstancias, de los detalles que se dieron en su encuentro. Estamos ya en la parte final de este asunto. Bueno, no sé que José Antonio quiera aportar algún que otro dato más, pero hay que recordar que nuestro compañero ha estado en contacto con Martín Rodríguez. Hoy en día, como bien ha dicho al principio, tiene 45 años de edad. Bueno, ojalá también lo podamos tener en alguna que otra ocasión para que él sea también la persona que confirme todo lo que se viene contando, aunque ya lo ha hecho a José Antonio, ya ha confirmado esos datos que ha aportado esta noche y que, bueno, que se sigue manteniendo en que aquello fue un episodio real y no lo que algunas personas seguramente, han contado. Javier, te adelanto que seguramente Martín nos está escuchando esta noche. Ajá, bueno, y aprovecho para enviarle también un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo por parte de todo el equipo. De Otros Mundos, y que, bueno, que sabemos que cuando alguien vive un episodio de este tipo, y en este caso sí que lo puedo decir también yo por experiencia propia, aunque no tan fuertemente como lo ha vivido en este caso Martín, es complicado porque tienes tu verdad, tienes tu historia, sabes que es todo lo que estás contando es lo que has podido ver, y sin embargo hay personas, ¿no?, que, bueno, pues es normal, ¿no?, esas personas escépticas, ¿no?, que no quieren, en este caso, entrar por esa puerta, ¿no? Sí, que además los testigos siempre, como suelo decir, tienen más que de perder que de ganar, ¿no? Sí, siempre, se enfrentan siempre a ese rechazo social, ¿no? Bueno, para ir concluyendo, hay otros detalles interesantes que podemos poner sobre la mesa, y es que a poca distancia de donde ocurre este incidente, donde se encuentra el corral, en el que también es curioso anotar que el objeto aterriza dentro de una estancia deshabitada, que también creo que es único dentro de la enorme y variopinta casuística mundial, que el objeto aterrice dentro de, en este caso, de un corral deshabitado, pero dentro de, como se suele decir, dentro de 4 paredes. También es un detalle a tener en cuenta. Creo que si aquello hubiese sido una invención, creo que los niños hubiesen optado por decir que habían tenido su encuentro con un platillo volador procedente del espacio en campo abierto. No hubiesen creído que aquello pudiera ser posible dentro de un habitáculo que estuviese, lógicamente, desprovisto de eso. Como digo, aquel corral se encuentra a 600 metros de una central eléctrica, que para algunos investigadores, para algunos ufólogos, es un detalle a tener en cuenta, puesto que se suele decir que hay más aglomeración de avistamiento en la cercanía de estas instalaciones. Y ahora sí, ya para terminar, José Antonio, ¿se sabe si se realizaron pruebas en el lugar? Es decir, ¿aquellos rayos dejaron alguna muestra, dejaron una huella o incluso el propio artefacto? Pues parece que ya nuestra vinculación, nuestra amistad, parece que ya también tenemos cierta telepatía, Javier, pues tenía los datos en mente ahora mismo para deciros, pues evidentemente muchos de tus oyentes se estarán preguntando si en el lugar quedó algún tipo de evidencia, de marca, de señal física que pudiese de alguna manera apoyar el testimonio de Martín. El padre de Martín inmediatamente acudió al lugar y el lazo con lo que comentaba antes Jorge sobre si el niño Fernando pues aportó la misma versión que Martín, pues ya le comentó lo del aparato. Fueron al lugar, porque Martín esto ya lo escuchó de boca de su padre cuando recobró el conocimiento. Fueron al lugar con algunos amigos y encontraron dentro del corral 3 marcas en el suelo, puesto que cuando los jóvenes dijeron que el objeto comenzó a replegar las patas, vieron que el tren de aterrizaje actuaba en una base plana, pero esta base plana a su vez tenía un pequeño cono puntiagudo en su parte más inferior que se introducía en el terreno, y el padre de Martín encontró en el suelo estas 3 marcas que fueron fotografiadas por el fotógrafo local
las inmortalizó, incluso con buen atino, con muy buen atino. El padre de Martín, pensando que aquello debía de tener evidentemente su importancia y su trascendencia en un futuro, cogió muchas muestras del terreno. El terreno aparecía como calcinado, incluso tenía un olor a azufre. Se analizó este terreno, esta arenilla, este material que quedó después de que el objeto despegó, y se comprobó que había sido sometido a una alta temperatura, quizás a unos 600 grados de temperatura. Uh-huh. Sí, sí. Qué interesante todo esto. Hoy en día, ¿Martínez se encuentra bien? Sí, prácticamente Martín, a raíz de la última operación que tuvo, que fue cuando contaba los 14 años, gracias a Dios no ha tenido ningún otro tipo de, algún dolor esporádico de cabeza, pero toda aquella vorágine de médicos que tuvo, puesto que hay que decir también otro detalle, es que la primera gran operación que sufre Martín, como digo, un niño completamente sano, hasta que tiene aquel fatídico encuentro con aquella máquina, ocurre en la primavera del año siguiente. El caso ocurre en octubre del 77, pues en la primavera del 78, pues ya Martín tiene que ser sometido a su primera operación. Bueno, la verdad que parece que los datos no acaban nunca, y para que vean pues lo extenso del caso, y sobre todo pues también el trabajo extraordinario que ha realizado nuestro compañero, que siempre es de agradecer. Y viniendo para acá se lo comentaba a Jorge, que José Antonio no solamente ofrece un caso por ofrecer, sino que lo hace cuando este caso tiene datos interesantísimos, datos como el de esta noche, datos inéditos, y sobre todo porque él quiere conocer todo lo que ofrece un episodio como el de esta noche, y para eso pues hay que hacer una investigación siempre de forma aséptica, siempre de forma seria, como se debe realizar esta clase de pesquisas. ¿Alguna cosa más, José Antonio? Pues nada, agradecer de nuevo a Martín la deferencia y la gran amabilidad que ha tenido de aguantar un larguísimo interrogatorio de horas, y sobre todo poder plasmar en un dibujo que próximamente en algún trabajo haré público, y hemos podido entre ambos, con su grandiosa colaboración, con su prodigiosa memoria, prácticamente reconstruir el aspecto que tenía aquel artefacto que evidentemente no se le ha podido borrar de la memoria, y que hemos podido hacer una plasmación en papel bastante fiel, y para todos los seguidores del caso, que creo que son legión, porque es un caso que destila la pureza del fenómeno ovni tal y como se presentaba en la época dorada de este fenómeno, no solo en España sino prácticamente en todo el mundo, evidenciando su parte más enigmática, como es la de los encuentros cercanos. Y creo que el encuentro de Martín Rodríguez merece un lugar de excepción dentro de esta casuística, no solo a nivel nacional sino incluso a nivel mundial. Pues solo queda en este caso agradecerle a Martín Rodríguez. Si nos escucha, como decimos antes, un fuerte abrazo y gracias por la amabilidad, el trato que ha tenido con nuestro compañero, con nuestro tripulante fabuloso, como es José Antonio Caravaca, que una vez más nos ha ofrecido un caso, pues, extraordinario de verdad. Y calentito. Por supuesto que sí. Bien, José Antonio, un fuerte abrazo, amigo. Igualmente, muy buenas noches a todos. Buenas noches. Un abrazo. Pues dejamos esta sección, este mundo de materia reservada, con este asunto que nos ha traído nuestro compañero José Antonio Caravaca, lo que nunca se contó del niño de Tordesillas. Otros mundos. Un viaje más allá de las fronteras del misterio.